Hola, vamos a entrar de lleno en esto. Bienvenidos a este análisis detallado, donde vamos a explorar esa especie de arquitectura invisible que sostiene literalmente todas nuestras interacciones diarias y, claro, nuestro mercado económico. Hoy vamos a desentrañar un concepto jurídico fascinante, basándonos en el texto Derecho de Obligaciones de los autores Rodrigo Gil Juvetic y Pablo Letellier-Sivier. A través de este recorrido, veremos exactamente cómo el derecho privado logra estructurar la cooperación humana. Resulta increíble pensar que existe toda una red invisible de hilos legales que nos conectan a todos y bueno, hoy vamos a mapear cómo funciona todo este engranaje. Pero para empezar hay una pregunta absolutamente fundamental que tenemos que hacernos. ¿Qué es lo que une legalmente a las personas en una sociedad? Pensemos en esto por un segundo. ¿Qué crea exactamente ese hilo legal invisible que conecta a un banco gigante con alguien que pide un préstamo? O digamos a un conductor con un peatón que lamentablemente salió lesionado en un accidente. No es magia y definitivamente no es solo una cuestión de confianza, es una maquinaria jurídica súper precisa la que entra en acción. Y para desmenuzar esta maquinaria paso a paso tenemos nuestra hoja de ruta. Primero, veremos qué es el derecho de obligaciones. Segundo, la relación obligatoria. Tercero, las características de este vínculo jurídico. Cuarto, sus elementos estructurales. Y para cerrar, los derechos, acciones y remedios. Arranquemos. Punto número 1. El derecho de obligaciones. Básicamente, el derecho de obligaciones es este conjunto de reglas y principios que regulan todo el ciclo de vida de estas relaciones entre particulares, o sea, desde cómo nacen hasta cómo mueren o se extinguen. Y lo que es realmente fascinante es la historia que trae consigo. Este sistema no es algo que alguien se inventó ayer en una oficina, para nada. Sus raíces se hunden profundamente en el derecho romano, en textos clásicos como el Digesto y las Institutas de Justiniano, y luego fue moldeado, de manera magistral, por el Código Civil francés de 1804. Es, sin exagerar, un triunfo civilizatorio que ha sobrevivido milenios gracias a su increíble nivel de abstracción y utilidad práctica. Y bueno, ¿por qué importa tanto todo esto? Porque la función de estas obligaciones en nuestra sociedad contemporánea es crucial. Este sistema es el que permite que personas con ideas morales completamente opuestos puedan cooperar pacíficamente y, de paso, sostener toda una economía de mercado. Los créditos, por ejemplo, son literalmente los activos que definen nuestro sistema económico actual. El derecho de obligaciones nos da el lenguaje técnico, palabras como deuda, pago, crédito, que hace posible que el mundo moderno funcione a través de una división del trabajo estructurada, predecible y pacífica. Pasemos al punto 2. La relación obligatoria. Aquí es vital no confundir un simple deber jurídico general con una obligación en el sentido técnico de la palabra. Imaginen esto. Por un lado, tenemos un deber jurídico general. Por ejemplo, la ley de tránsito nos exige conducir con prudencia por la derecha y no beber alcohol. Eso es un deber, claro, pero no le genera un derecho a alguien específico en la calle para demandarnos si solo vamos manejando. Ahora, si ese conductor atropella a un peatón, ahí la cosa cambia. Ahí nace una obligación. De repente hay un vínculo directo. El peatón tiene el derecho de exigir una indemnización y el conductor tiene el deber de pagarla. Esa es la gran diferencia entre una regla de conducta para toda la sociedad y un hilo invisible que ata a dos personas súper específicas. Y para afinar la lupa un poco más, una obligación siempre implica que alguien más tiene el derecho de exigir que cumplas. Si fallas, esa otra persona te puede llevar a los tribunales. En cambio, una carga, en términos legales, es simplemente un peso que la ley pone sobre tus propios hombros para tu beneficio. Por ejemplo, si alguien afirma en un juicio que le deben dinero, tiene la carga de probarlo. Si no logra probarlo, nadie lo va a demandar por no llevar las pruebas. Simplemente va a perder su propio caso. En resumen, la carga es un problema tuyo. La obligación es un compromiso ineludible con otro. Entonces, si resumimos este concepto técnico, nos encontramos ante una relación bipolar. Y no en el sentido médico, sino que tiene dos polos clarísimos. En un extremo está el sujeto activo, o el acreedor, que es el dueño del crédito y tiene el poder de exigir. En el otro extremo tenemos al sujeto pasivo, el deudor, que es quien soporta el peso de esa deuda. Es como un magnetismo legal perfecto donde se debe dar, hacer o incluso no hacer alguna conducta específica. Lo que nos lleva al número 3. Características del vínculo jurídico. Este hilo invisible tiene 4 pilares o características centrales. Primero, la determinación, o sea, sabemos exactamente quién debe, a quién le debe y qué cosa le debe. No hay áreas grises. Segundo, la patrimonialidad.
Por lo general estamos hablando de derechos que son activos económicos, que se pueden transar, valen dinero. Tercero, la exigibilidad. El derecho te da armas legales reales, coercitivas, para hacer cumplir la obligación. No estamos hablando de un favor moral entre amigos. Y cuarto, que me parece fascinante, la excepcionalidad y transitoriedad. Resulta que a la ley no le gusta para nada que la gente esté atada para siempre porque eso restringe nuestra libertad. Por eso, las obligaciones son la excepción, hay que probarlas y lo más importante, son transitorias, tienen fecha de caducidad. Buscan extinguirse naturalmente como, por ejemplo, a través de la prescripción, que en muchos casos se da después de 5 años. Vamos con el punto 4. Elementos estructurales. Pensemos en todo vínculo obligatorio como un rompecabezas de 3 piezas fundamentales. La primera pieza es la prestación, que es el corazón del asunto, es la conducta exacta que se tiene que ejecutar, ya sea entregar las llaves de una casa, pintar un cuadro o incluso abstenerse de abrir un negocio para no hacer competencia. La segunda pieza son los sujetos, o sea, las personas naturales o las empresas que están en los extremos de este hilo. Y la tercera pieza es el vínculo jurídico en sí, que es básicamente esta coraza de fuerza legal que el Estado le pone a esa relación para asegurar que no quede solo en un «te prometo que lo hago». Ahora, este vínculo tiene un ciclo de vida, o digamos un proceso de 2 fases sucesivas. Etapa 1, la deuda. Este es el momento pacífico de la relación. Existe el deber primario de cumplir lo que se prometió y todos contentos. Pero si esta etapa falla, si el deudor rompe su promesa, el vínculo muta automáticamente y entramos a la etapa 2, la responsabilidad. Y aquí la cosa se pone seria porque el patrimonio entero del deudor, sus bienes, sus cuentas de banco, queda sometido al poder coercitivo del acreedor y del sistema judicial para forzar el pago o indemnizar los daños causados. Y aquí viene algo súper interesante. A veces, el derecho separa estas 2 etapas, demostrando que son cosas autónomas. Tomemos el caso de las obligaciones naturales. Estas son deudas reales, claro, pero sin responsabilidad. ¿Qué significa eso? Que no puedes ir a tribunales a demandar para forzar el pago. Pero ojo, si el deudor paga voluntariamente, ese dinero no se puede pedir de vuelta. Por otro lado, tenemos la cara opuesta de la moneda, la fianza o el aval. Cuando alguien sale de fiador de un tercero, está asumiendo una responsabilidad sin tener la deuda original. Si el deudor principal no paga, los bienes del fiador responden a la fuerza por una deuda que él no pidió en primer lugar. Es un diseño legal brillante, la verdad. Y finalmente, llegamos al punto 5. Derechos, acciones y remedios. Para entender cómo defendemos estos hilos, tenemos que hacer una distinción clásica en el mundo legal. Por un lado tenemos los derechos personales, que son los que nacen de las obligaciones. Como vimos, son transitorios, buscan exigir una conducta específica y solo se pueden usar contra un deudor súper puntual. Pero por otro lado están los derechos reales, como por ejemplo ser el dueño de tu casa. Esos son permanentes, consisten en un poder directo sobre una cosa física y operan erga omnes, una frase elegante para decir que el mundo entero tiene que respetarlos. Si alguien te quita tu casa, tienes acciones reales para recuperarla de las manos de quien la tenga. Son básicamente 2 mundos distintos operando en paralelo. Pero, y siempre hay un pero, el análisis jurídico moderno nos muestra que estas líneas tan marcadas se están desdibujando un poco hoy en día. Aunque un contrato sea un derecho personal exclusivo entre 2 partes, el resto del mundo no puede simplemente hacerse de la vista gorda y sabotearlo. Y de aquí nacen doctrinas con nombres increíbles como la protección aquiliana del crédito. En palabras simples, esto significa que si un tercero, alguien totalmente de afuera, interfiere a propósito para destruir ese contrato o hacer que el deudor no cumpla, ese tercero puede ser demandado por responsabilidad extracontractual. O sea, el hilo invisible se protege incluso de los que intentan cortarlo desde afuera con unas tijeras. Y cuando las cosas salen mal y hay que defender ese hilo legal, usar las palabras correctas es clave. Un acreedor no tiene solo un camino, tiene todo un arsenal a su disposición. Primero está la pretensión, que es la prerrogativa de fondo, el derecho puro y duro de exigir el pago. Luego está la acción civil, que es como la llave para entrar al tribunal y pedirle al juez que haga una declaración oficial, como anular un contrato. Y finalmente, el remedio, que es un concepto mucho más moderno. Los remedios son como una caja de herramientas gigante que incluye tácticas extrajudiciales. Por ejemplo, si tú no me pagas, yo retengo la mercadería y suspendo mi parte del trato. Y listo, sin siquiera tener que pisar un juzgado. Cerrando este análisis de la obra de Hill y Letelier, nos queda clarísimo que el derecho de obligaciones es muchísimo más que un montón de leyes abstractas y aburridas en un libro viejo. Es en realidad la fundación arquitectónica de todo nuestro sistema legal y económico. Sin estos principios, literalmente todo, desde la compra de un café en la esquina hasta la estructuración de la deuda externa de un país entero, sería totalmente imposible.
Cada concepto que vimos hoy existe para darle forma, previsibilidad y, en última instancia, paz a la cooperación humana. Y para terminar, les dejo una reflexión bastante provocadora. Sabemos que a la ley no le gustan las ataduras eternas y que esa transitoriedad es una característica central del vínculo jurídico. Entonces, si las obligaciones nacen con el único propósito de ser cumplidas y luego desaparecer, ¿es nuestra inmensa y compleja economía moderna, en el fondo, nada más que una cadena infinita y fugaz de vínculos legales ya extintos? Es una manera verdaderamente fascinante de mirar el mundo que nos rodea. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.